Okay, I want to revisit one very quick diagram, Yo quiero que repasemos rápidamente uno de los gráficos, and it's the marriage Y. y es este de la bifurcación de los caminos en el matrimonio. And this is only going to take about 5 or 10 minutes. Y esto le daremos solo unos 5 o 10 minutos. The reason I'm revisiting it is because, again, our heart is for you to share this with other people. La razón para este repaso es que nuestro deseo es que ustedes puedan compartir esto con otras personas. And I'm telling you, when you tell people Y yo les aseguro que cuando ustedes le dicen a las personas that the goal, God's primary goal in marriage, que el objetivo primordial de Dios en el matrimonio is to squeeze them es presionarlos and to drive them to Christ, y obligarlos a recurrir a Cristo, and therefore trouble, misery, problems y por eso los problemas, la infelicidad, las dificultades in the marriage en el matrimonio is the path to get there. son el camino para llegar allí. And that while there is a sweet stick on the backside, Y aunque está la golosina dulce del otro lado, that the actual plan that God has el plan específico que Dios tiene is to move you to the depths of Christ through your marriage. es llevarnos a las profundidades de Cristo en nuestro matrimonio. People are going to press back on that, La gente va a resistir a eso, especially if they have the fantasy view of marriage. especialmente si tienen esa visión de fantasía del matrimonio. I just wanted to look briefly at one passage of Scripture Yo solo quiero mirar brevemente un pasaje de la Escritura that in my mind drives home this point yet again. que a mi entender enfatiza mucho este aspecto. And when I'm on the plane a lot or traveling, Y cuando yo estoy mucho en el avión o viajando, I'll use my electronic Bible on my phone. yo voy a usar mi Biblia electrónica en el teléfono. I forgot my actual Bible. Me olvidé concretamente de mi Biblia, esta Biblia impresa. So every time something has occurred to me, I've had to go get my phone. It's driving me mad. Así que cada vez que se me ocurre algo, tengo que sacar el teléfono, me está enloqueciendo. But if you go to 1 Corinthians chapter 7, Pero si vamos a 1 Corintios 7, and honestly, I could preach about 2 hours on this passage. y honestamente podría predicar 2 horas sobre este pasaje. But I'm just going to note a couple of 3 passages. Pero quiero mencionar 2 o 3 partes. First of all, I want to reference verse 1 1 Corintios 7, el versículo 1, all the way down through verse 5. hasta el 5. It's his discussion about, he first says, there are many of you that are getting sexually involved. Aquí está el Before tema marriage. donde él plantea el hecho de que algunos están así teniendo aventuras sexuales fuera del matrimonio. And so he says it's better for you to get married than for you to burn, to Es decir, sin. antes de casarse. Entonces dice, es mejor casarse que estarse quemando. And then he says, one of the things I've gotten the most pushback in teaching Y entonces dice, una de las cosas en las cuales yo encuentro más resistencia cuando enseño, and it's the whole issue of sexuality. y es todo el tema de la sexualidad. And he says this, Y él dice esto, do not deny each other in No- your marriage relationship sexually. no se nieguen el uno al otro, quiere decir sexualmente, dentro del marco del matrimonio, Except for one reason. excepto por una razón. If there's a very specific, if there's a trouble or a specific reason, Si hay alguna complicación o alguna razón muy especial, he says if you both agree, si los dos se ponen de acuerdo, dice, you can pull away from each other sexually for a short season, entonces se pueden negarse el uno al otro sexualmente por un breve tiempo, and in its place you give yourself to prayer about whatever this issue is. y en lugar de eso, entregarse sosegadamente, como dice, a la oración por el tema que estén enfrentando. And he says it has to be in this way, Y dice, tiene que ser en este contexto, en esta manera, because if you don't, porque si no es así, Satan will use it as an occasion to pull you into sin. si no es así, Satanás lo va a usar como una ocasión para llevarlos al pecado. Now, here's why people don't like hearing this. Esta es la razón por la cual a alguna gente no le gusta escuchar esto. If they're mad at their mate, Si están enojados con su cónyuge, they don't want to have sex with them, no quieren tener sexo con ellos. right? ¿Está bien?
Please forgive me, I am not trying to be crude at all. Perdónenme, no estoy tratando de ser duro ni insensible. I'm just trying to say it the way it is. Lo quiero decir de la manera que es. You're going to have many couples that you spend time talking with. Ustedes van a tener muchos matrimonios con los cuales van a estar conversando. And who knows, maybe yourself Y sometime. quién sabe, quizá les suceda a ustedes alguna vez And they say this, y les dicen así: he made me mad. él me hizo enojar, She disrespected me. ella me faltó el respeto. It'll be a long time before they're with me. Y van a hacer va a pasar mucho tiempo antes que yo me brinde o nos brindemos el uno al otro. Am I right about this? Do ¿Tengo people say razón? this? ¿Han oído decir esto? ¿Mm? I didn't write these scriptures. Yo no escribí estas escrituras. Paul said there's one and only one reason why you don't have sexual relationships in a marriage. Pablo dice que hay una y una sola razón por la cual podemos refrenar las relaciones sexuales dentro del marco del matrimonio. It's if there's trouble, if there's a significant matter to be dealt with, Si es que acaso está autorizado cuando hay algún tema muy importante que hay que resolver and we agree for a specific period of time y nosotros estamos de acuerdo que debe ser por un tiempo determinado and devote ourselves to fasting and praying about that issue. y dedicarnos al ayuno y la oración sobre ese tema. Now, I'm going to tell you Tim's opinion Yo les voy a decir ahora la opinión de Tim, that I don't think are inappropriate applications of this principle. que yo no creo que sean aplicaciones inapropiadas de este principio. If you don't agree, then Si- fine. Si ustedes no están de acuerdo, está bien. Just one more thing from the passage. Una cosita más del pasaje. I think it's in verse 6. Creo que es en el versículo 6, Paul says, I'm not giving you a command about que this. Pablo dice, no se los digo por vía de mandamiento. But he basically says, this is, in other words, I'm not giving you a command that you should not have sex. Es decir, yo no les estoy dando una orden de que no deben tener relaciones sexuales. But in the English it says this. Pero en el idioma inglés dice así. I say this as a concession, Digo esto igual que en el español, más digo esto por vía de concesión, not as a command. no por mandamiento. He recognizes that sometimes there are very difficult matters to deal with. Él reconoce que algunas veces hay temas muy importantes que hay que resolver. And perhaps we could brainstorm what some of those would be. Y quizá podríamos hacer una tormenta de ideas o sugerencias sobre cuáles podrían ser esas motivaciones. But we're not going to do that. I'm just going to suggest a couple of things. No lo vamos a hacer, simple voy a sugerir un par de cosas. Let's just assume it's that you did something that made me really, really mad. Supongamos que ustedes hicieron algo que a mí me hizo enojar mucho, mucho, In the marriage relationship. en el marco del matrimonio, en la relación. Okay, that's a pretty big deal. Esa es una situación muy seria. So this is what I say to couples. De modo que esto es lo que yo le digo a los matrimonios. I'm okay with a short season Ujú. of you agreeing not to have sex with each other. Para mí está bien que exista un pequeño tiempo donde ustedes se ponen de acuerdo en no tener relaciones. Using Paul's words, Usando las palabras de Pablo, I can make that concession for a short season. yo puedo hacer esa concesión por un breve tiempo. But are you going to commit yourself, since you're so angry with them, Pero desde el momento en que usted se siente tan enojado con su cónyuge, se va a comprometer to fast and pray separately and together a ayunar y a orar separadamente, pero de acuerdo, to pray for this person you're so incredibly angry with, para orar por esta persona con la cual tienen tanto enojo, to pray for their forgiveness, orar por el perdón de esta persona and to invite Christ in to take away your anger? y luego invitarlo a Cristo a que venga y se lleve todo nuestro enojo? Are you willing to do that? ¿Están dispuestos a hacer esto? If you're willing to do that, I'm okay with you not having sex for a certain amount of time. Si están dispuestos a hacer eso, yo estoy de acuerdo con que no tengan relaciones sexuales por un determinado tiempo. But that means every time that you have those feelings, Pero eso significa que cada vez que tengan esas emociones o sentimientos, you know, the sexual drives, ese impulso de la necesidad sexual, you're immediately going to turn to the Lord. inmediatamente van a recurrir al Señor Start praying for your mate, y van a empezar a orar por su praying for cónyuge, insight for yourself, o ya orando por discernimiento para uno mismo, being honest with the Lord about your anger. siendo honesto con el Señor respecto de su enojo. Do you know if couples want to stay mad with each other, they won't go do that?
Saben que si los matrimonios quieren mantener el enojo entre sí, no van a ir a orar y ayunar. They won't. No lo van a hacer. It's really interesting to me about how practical the Apostle Paul is. Me resulta tan interesante lo práctico que es el apóstol Pablo. Now, there's more big situations than being mad at each other Hay situaciones más importantes que simplemente un enojo entre los dos that we might agree about this for a certain period of time. y que nosotros podríamos ponernos de acuerdo sobre estas cosas para un periodo de tiempo. And certainly one or the other might have wounded each other in some way. Y ciertamente la otra sería que uno hirió al otro de alguna manera. There are some folks back right now at the church I serve with, Allí hay una pareja, allí en la iglesia donde yo estoy sirviendo, and the woman in the relationship la esposa en la relación remembered some very deep hurts from the past. recordó algunas heridas muy profundas del pasado And they've made some agreements about their physical relationships together. y ellos juntos llegaron a un acuerdo respecto de sus relaciones físicas. But again, they're devoting themselves to prayer and fasting. Pero una vez más insisto, ellos honestamente se están dedicando a la oración y al ayuno. Now, I don't have more belief in prayer than I have in Jesus. Yo no tengo más fe o no creo más en la oración de lo que creo en Jesús. And like the brother's question, I'm saying there's this little magical thing we do and Jesus does Y something. como respecto a lo que decía este hermano, no es una cuestión de algo mágico que Cristo hace un milagro. Often in the church, A menudo en la iglesia we don't have discussions like we're having right now. no tenemos momentos de analizar las cosas como lo hacemos ahora. And I'm being very general. Y yo estoy generalizando mucho. I'm telling you, especially if you're working with someone on Yo one-on-one les digo que si especialmente están trabajando con alguien persona a persona or with the couple, o con una pareja, if you sense that they're pulling apart because they're angry, si usted percibe que ellos se están negando el uno al otro porque están enojados entre sí, there's some very specific commands in scriptures about this. hay algunos mandamientos muy claros y específicos en la Biblia sobre esto. And in other words, a path to healing for restoration. O sea, en otras palabras, hay un sendero de sanidad y de restauración. Of course, they have to be sensitive to each other. Por supuesto, tienen que ser sensibles, respetuosos el uno al otro. Of course, the principle of counting the other person more valuable than myself applies. Por supuesto que se aplica el principio de considerar a la otra persona más valiosa que yo. But do you know you can't engage in the act of physical relationships as a husband and wife Pero ustedes saben, es imposible involucrarse en el acto físico de la unión como esposo y esposa you can't give yourself to them willingly si no se puede entregar al otro voluntariamente and stay angry at them. y por el otro lado mantener el enojo con la otra I'm persona. not saying two people can't have sex Yo no digo que dos personas no puedan tener sexo and just not have any feelings involved y with it. hacerlo sin ningún sentimiento. That people do that all the time. La gente lo hace permanentemente. I'm talking about a married couple Estoy hablando de un matrimonio who've cut themselves off from each other. que se están negando uno al otro. They cannot engage themselves willingly and give themselves physically. No pueden, si están mal entre sí, entregarse mutuamente y disfrutarse And mutuamente. stay angry with each other. Y sin embargo, mantener el enojo el uno con el otro. Now, one disclaimer, Ahora, una aclaración. I am not saying that the fix for problems in a marriage is to have sex. Yo no estoy diciendo que la solución para los problemas del matrimonio es que tengan sexo. That's not what I said. No es lo que dije. I said what Paul said. Yo estoy diciendo lo que dijo Pablo. So I double dog dare you to do something. Así que los desafío realmente a hacer algo. You know what a double dog dare is? I translated it as Oh, a you did? challenge. Okay, As a okay, challenge. Okay, that's fine. The challenge for you is this. El desafío para ustedes es esto. If you have a couple that's doing Si this, ustedes tienen un matrimonio que está haciendo esto, challenge them to give a specific time they're going to be apart. desafíenlos para determinarse un tiempo de límite que van a estar separados. And if they've never prayed and fasted over something, Y si nunca ellos han ayunado y orado por algo, you give them some instruction about how they might go about that. ustedes les dan algunas instrucciones de cómo llevarlo a cabo
and talk to them some about how Paul says we should pray for our enemies, y hablarle un poco de cómo Pablo dice que tenemos que orar por nuestros enemigos, for forgiveness, pidiendo perdón, for insight, discernimiento, for the anger, for them to be able to forgive and release the anger, para que ellos puedan perdonar y liberarse del enojo, all those things. todas esas cosas. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? Either we believe that Christ will honor what he led the Apostle Paul to write about, O bien nosotros creemos que Cristo va a honrar esto de lo cual Él permitió que Pablo escribiera, or let's just call the meeting off and go home and do what you want to do. o terminemos aquí el encuentro y cada uno vaya a su casa y haga lo que tiene ganas. There's a Holy Spirit in the middle of every in the body of every believer, Hay un Espíritu Santo en el cuerpo de cada creyente and Christ will honor what he said in his y words. Cristo va a honrar lo que Él dice en su palabra. All right, that wasn't the thing I was going to talk about. Eso no era en principio el tema que yo iba a tocar, So let's go to the thing I was going to talk así que about, vamos al tema que sí yo tenía pensado, relative to the focus of marriage. relacionado con el concepto del matrimonio. I'm sorry, brother. Here's a funny thing about pastors Aquí hay algo raro, gracioso de los pastores, or people, whether or not you're a pastor or not, just sean people who work pastores o with no, other. de people who work. Anyone that's a serious student of the word, Cualquiera que es un estudiante serio de la palabra, it's pretty easy to get sidetracked on every single thing. es muy fácil desviarse sobre cualquier tema que viene surgiendo. That's my excuse, and I'm sticking to it. Esa es mi excusa y yo me mantengo ahí. So, so on down in the passage, then Entonces, siguiendo en este pasaje, Paul says this. Pablo dice lo siguiente. Begin in verse 7. He says, "I wish." Oh, go ahead and El read verse versículo 7 for us. 7 only. Just read 7 for right now. En el versículo 7 de 1 Corintios 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Go ahead and read just through. No, that's okay. Okay. I want you to be very careful to read the entire passage that talks about singleness and marriedness. Yo quiero que ustedes con cuidado después lean todo el pasaje que habla del matrimonio y de la cualidad de estar soltero. But I just want to pull out of it one concept that speaks to the issue of the focus of marriage. Pero yo quiero extraer de todo esto un concepto que habla específicamente al tema del matrimonio. He says each person has their own gift. Él dice, cada persona tiene su propio don. There's one category of people called not married people. Hay una categoría de personas denominadas los no casados, The old definition of single, la antigua definición de soltero, and he says that there are many benefits to being single. y él dice que hay muchos beneficios en permanecer soltero. We even referenced that earlier when we were answering some questions. Hicimos esta referencia a esto anteriormente cuando respondimos algunas preguntas. Let me make a couple of quick observations about singleness. Pero permítanme algún par de observaciones rápidas acerca de la condición de estar soltero. One of the great benefits of singleness is you're not distracted by a maid or children. Uno de los grandes beneficios es que uno no se distrae o no tiene que prestar atención al esposo o esposa y a los hijos, Especially in relationship to how you can spend your time, energy, and effort. especialmente en relación con la manera en que uno puede utilizar su tiempo, energía y esfuerzos. It's funny to me that I have a lot of people who are married in the church when I say that. A mí me resulta extraño que como tengo muchas personas en la iglesia, cuando yo digo esto, They get mad at me. se enojan conmigo. Well, does that mean I can't serve the Lord if I'm married and got children? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no puedo servir al Señor si estoy casado y tengo hijos? No, I'm not saying that at all. No digo nada de eso. I'm saying what the Apostle Paul said. Estoy diciendo lo que dijo el apóstol Pablo. If I'm single, I'm not distracted. Si yo estoy soltero, no me distraigo. I have more time to devote to the Lord and ministry and so on. Tengo más tiempo para dedicarlo al Señor en el ministerio, etc. I'm not saying it's better. No digo que sea mejor, It's just a reality, es simplemente una realidad. right? ¿Está bien? Okay. That's a good thing about being a single. Eso es una parte buena de ser soltero. But there's problems with being single. Pero hay problemas con el ser soltero. You don't have a lot of the things that married people have Usted no tiene muchas cosas que las personas casadas sí tienen to destroy self-centeredness in you. que le permitan destruir el egocentrismo en usted.
I remember what it was like to be single. Yo recuerdo cómo era cuando era soltero. I could have a conversation with myself about how I was going to spend my money. Yo podía hablar conmigo mismo y decidir cómo iba a resolver gastar mi dinero. And while I could have used it for the Lord, Y aunque podría haberlo usado para el Señor, it was really hard to put down the Harley Softail. era muy difícil poner, digamos, desistir de una compra de algo que a mí me gustaba mucho And a lot of other toys. y de comprar otras cosas que me distrajeran. And since I didn't have to deal with anybody else, Y como yo no tengo que tratar con nadie más, it was pretty easy for me to remain self-centered. para mí era muy fácil permanecer egocéntrico. One of the temptations I had when I was single Una de las tentaciones que yo tenía cuando era soltero is create a world that I was at the center of that era universe. crear un mundo en el cual yo era el centro de ese universo And I didn't have anybody else that lived with me, y no tenía nadie más que viviera junto a mí, that was in close proximity to me, que estuviera en proximidad de mí, that could look at me and go, really? que pudiera mirarme y decirme, ¿es así? Do you really think you're that great? ¿Tú te crees que eres tan importante? And as a matter of fact, even though I had close friends, Y aún así, aunque tuviera amigos cercanos, if they got telling me too much of the truth about the way I was living life, si ellos me decían demasiadas cosas ciertas de la forma respecto de la manera en que vivía yo mi vida, I could just go get a bunch of new friends, yo podía simplemente ir y buscar otros amigos and I didn't have to listen to them anymore. y no tenía que escuchar las cosas de ellos. Singleness is a gift from God. La cualidad de ser soltero es un don de Dios, But there's some downsides to it. pero tiene sus efectos And of course, negativos. but here's one of the gifts of singleness. Pero he aquí uno de los dones de ser soltero. And this is none of the fun part of the gift of Y esta no es singleness. la parte divertida de ser soltero. When I'm single, Cuando yo soy soltero, it's me and God. somos Dios y yo. I'm not saying I can't have friends that support me, Yo no puedo decir que no puedo tener amigos que me apoyen, but in things like finance, pero en cosas como las finanzas in things like trying to keep my life in the way it's supposed to be going, y tratar de llevar mi vida por el camino adecuado, it all rises or falls on me and whether or not I connect to the Lord. todo inicia y acaba en mí y si yo me puedo conectar o no con el Señor. So I don't have to have any close proximity people De modo que yo no me veo obligado a tener personas en mi cercanía and íntima I can go off track before anybody knows it. y yo puedo perder el rumbo antes que me doy cuenta. God gives a gift in singleness. Dios da un don al soltero. The things that I don't get from marriage, Las cosas que no obtengo del matrimonio, some person to tell me the truth about o myself, sea, una persona que me diga la verdad acerca de mí, a person I have to interact with all the time, una persona con la cual debo interactuar continuamente and I discover maybe I'm not as smart as I think I am. y me hace descubrir que quizá no soy tan inteligente como yo pienso, All those things drive me to Christ todas esas cosas me llevan a Cristo. because I wake up one day Porque yo un día me despierto and I'm not as amazing as I thought I y no was. soy tan sorprendente como yo me creía, And so singleness has a unique gift, y entonces el ser soltero tiene un don específico which by the way also includes loneliness que también incluye la soledad, that I have to depend on the Lord for. para la cual yo tengo que depender del Señor. Now that's singleness. Eso es ser soltero. But this is a marriage retreat. Pero aquí hablamos de retiro de matrimonios, And just taking the passage here from 1 y Corinthians entonces 7, estoy tratando tomando el pasaje aquí de 1 Corintios 7, he says some things about marriage. y aquí Pablo dice algunas cosas del matrimonio. God has a priority for your marriage. Dios tiene una prioridad para su matrimonio. He is more concerned about you knowing Christ deeply Está más preocupado por el hecho de que usted conozca en profundidad a Cristo than in your marriage going perfectly well. que en el hecho de que su matrimonio funcione bien. Let me say it a different way. Déjenme decirlo de otra manera. God has a priority that many of us don't have. Dios tiene una prioridad que la mayoría o muchos de nosotros no tenemos. His first priority is you know him deeply, La primera prioridad para Él es que lo conozcamos en profundidad. and for the married person, the second priority Y is the para marriage. persona casada, la segunda prioridad es el matrimonio.
People spend a lot of time trying to make marriage work out perfectly, La gente invierte mucho tiempo en buscar que el matrimonio funcione perfectamente. when God says, well, I'm good for working your marriage out, Y Dios por su parte dice, bueno, yo soy un experto en hacer que tu matrimonio funcione, but I'm more concerned about you knowing me. pero estoy más interesado en que tú me conozcas a mí, Because if you know me deeply, porque si me conoces en profundidad, you'll have the source for all you need, tienes fuente, recursos para todo lo que necesitas and your marriage sorts out. y tu matrimonio se va a arreglar en sus distintas cosas. Our director, Mike Wells, used to say this. I really Nuestro liked it. director Mike Wells decía esto y me gustaba mucho. There are greater things and lesser things. Hay cosas mayores y cosas menores. If I get the greater things right, Si yo tengo las cosas mayores bien centradas, the lesser things just kind of fall in place. las cosas menores ocupan automáticamente su lugar. The greater thing La cosa mayor is to learn how to depend on Christ moment by moment, es aprender a depender de Cristo momento a momento, be connected to Him. estar conectados con Él. And so when I come to be married, De modo que cuando llego al paso de estar casado, my wife gets a real deal. mi esposa hace un negocio redondo. Literally, she's blessed by God. Literalmente, ella es bendecida por Dios. And I tell her that every day. Y yo se lo digo todos los días. She's blessed by God because of this. Ella es bendecida por Dios a causa de esto. If I've made my priority knowing Christ, Si yo he hecho de mi prioridad el conocer a Cristo, she's married to a man that has the infinite wisdom of the ages. ella está casada con un hombre que tiene la sabiduría eterna de los siglos, la sabiduría infinita de los siglos. The Apostle Paul calls it having the mind of Christ. El apóstol Pablo le dice a esto tener la mente de Cristo. Well, if you're a woman, Bueno, si usted es una mujer, who would you like to be married ¿con to? quién le gustaría estar casada? Would you like to be married to a man that has an IQ of maybe 135 or 140? ¿Le gustaría estar casada con una persona que tiene un coeficiente intelectual de 130, 140? Or even if he's like Einstein and has a 165? ¿O tener como Einstein un coeficiente de 165? Or do you want to be married to a man ¿O quieren estar casadas con un hombre who has the IQ of 100 million trillion? que tiene el coeficiente intelectual de 100 millones de trillones? Well, I want the second one. Yo quiero este último. Well, how can I be married to a man or a woman that has that kind of IQ? ¿Y cómo puedo estar casado con un hombre o una mujer que tiene ese His name is nivel de y coeficiente intelectual? His name is Jesus. Su nombre es Jesús. And if as a mate Y, I'm connected to Christ in a particular moment, y si como cónyuge yo estoy conectado con Cristo en un determinado momento, my husband or wife ought to be really encouraged mi esposo o esposa tendría que sentirse muy alentado, because they don't have to deal with the goofball like me. porque no tienen que tratar con un poco inteligente como yo, They get to deal with Jesus, están tratando con Jesús and they can trust that, y pueden confiar en eso. right? ¿Está bien? All right. So then, what is the gift of marriage? Entonces, ¿cuál es el don del matrimonio? Again, I'm just trying to establish there's got to be a particular focus in marriage. Vean que estoy tratando de establecer que tiene que existir un enfoque específico sobre el matrimonio And the couple that's getting married, y en la pareja que va a contraer if matrimonio. you guys don't get your expectations changed about marriage Si ustedes no logran cambiar sus expectativas respecto del matrimonio and by this biblical teaching y creen de todo corazón esta enseñanza bíblica and make it more than y theology, lo hacen más que simple teología, if you don't buy this, si ustedes no se apropian de esto, you'll have a different expectation van a tener una expectativa diferente and you'll be disappointed deeply in your y se marriage. van a desanimar grandemente o decepcionar grandemente en su matrimonio. So here's the focus. Así que aquí está el centro de atención. Here's what I should expect. Esto es lo que yo debo esperar. 1, 1. Paul says that not many of you should get married because it's going to be really hard. Pablo dice que no muchos tendríamos que casarnos porque va a ser algo realmente difícil. Now, there's reasons why he said it was going to be Ahora, hay hard. razones por las cuales él dijo que iba a ser difícil. I'm just going to name a couple of three, Yo voy a mencionar 2 o 3, but there were additional ones in the culture that they were living pero in había as well. otras agregadas en la cultura en la cual él vivía. One of the hard things about marriage Una de las cosas difíciles del matrimonio is that when I'm living with a person that is fallible,
Es que cuando yo vivo con una persona que es falible, I don't get to just walk out the door yo simplemente no me marcho, no cierro la puerta y me voy. when they have an ongoing pattern of doing something wrong. Cuando esa persona tiene una conducta constante de hacer algo equivocado. Even if in my mind I'm going, like, I don't have to put up with this anymore. Aun cuando en mi mente yo diga, yo ya no tengo por qué soportar más esto. This thing just squeezes me and squeezes me and squeezes me. Esto me presiona, me presiona, me presiona. Paul says marriage is going to be hard. Pablo dice que el matrimonio va a ser difícil. I have to deal with all the other troubles that happen in marriage. Yo tengo que tratar con todos los otros problemas que surgen estando casado. We've talked about them in great detail. Ya hemos Sickness, hablado en detalle, enfermedad, um, um, children not going right, los hijos que tienen sus problemas, disagreements about how to handle finances and so on, desacuerdos con las finanzas y otras cosas, and then the inability to agree on y things. después la incapacidad de ponerse de acuerdo en determinadas cosas. When Paul says marriage is going to be hard, Cuando Pablo dice que el matrimonio va a ser difícil, it at least includes that. por lo menos incluye esas cosas. And then I would add an additional thing, Y yo agregaría algo más. as we talked about before. Como ya hemos dicho, I discovered that I have no idea to live with this woman or this man that I'm married to. yo no tengo la menor idea de cómo vivir con este hombre o esta mujer con el cual estoy casado. And I want to tell you, when you're working with people, Y les digo algo, cuando trabajan con personas, there's value in you pointing out to them the ways that they're struggling living with each other. y hay valor en explicarles a las personas cómo funcionan estas luchas que tienen uno con otro. Since we've already talked about this, Ya que hemos hablado de esto, you might be wondering why I'm making such a big deal about it. quizás se estén preguntando por qué estoy insistiendo tanto. It's because there's principles here in the 7th chapter of Es Corinthians. porque hay principios aquí en el 7º capítulo de 1 Corintios. Paul gives several scenarios Pablo presenta varios escenarios about living, for instance, with an unbeliever. de vivir, por ejemplo, con un incrédulo. And he clearly states Y él claramente establece that there's all kinds of trouble in it. que hay toda clase de dificultades en esa relación. But he says this is the one path or way Pero él dice, este es el camino o sendero that the unbelieving mate might be brought into a Christ. través del cual el esposo o esposa incrédulo puede llegar a Cristo. Doesn't he say that? ¿Mm? He does say that. ¿Acaso no dice esto? Sí. He uses the word that they would be sanctified, I think. Dice que van a ser santificados el otro. Okay? Now, you have to assume, if that's the principle, Si este es el principio, entonces tenemos que dar por sentado that Paul's assuming there's ongoing, very difficult trouble. que Pablo da por sentado que hay permanente problema que se produce. And as the unbelieving mate is watching the believing mate, Y mientras el cónyuge incrédulo observa al cónyuge creyente, experiencing the difficulties of marriage, cómo lleva adelante las dificultades del matrimonio, they observe the life of Christ poured out in them. esa persona observa la vida de Cristo que brota de ellos. And if the person's ever going to come to Christ, Y si esa otra persona alguna vez se va a convertir, it's through that unique relationship. es a través de esa relación muy especial. I know I'm asking for a hard thing, Yo sé que estoy pidiendo algo muy duro, but what I'm saying, it gives us a picture or an insight, pero esto, what I'm saying? a picture or an insight Lo que estoy diciendo es una imagen o un discernimiento into what God sees the purpose of marriage. de la manera en que Dios ve el concepto del matrimonio. If marriage can bring an unbeliever into faith, Si el matrimonio puede hacer que un incrédulo llegue a la fe, all in the context of it's going to be hard. todo el contexto nos explica que va a ser difícil. Then how much more can he do with two people who are believers? Entonces, ¿cuánto más podrá hacer él con dos personas que son creyentes? Just one last part from this passage. Una última cosa de este pasaje. He has several discussions that he goes back and forth Aquí hay varios temas que él vuelve repetidamente uh, about why you can't leave, acerca de por qué uno no se puede separar and there's certain conditions and all that. y hay ciertas condiciones, etcétera. My point would be this. Lo que yo quiero señalarse es esto. All of these hard things that he's talking about, Estas cosas difíciles de las cuales él habla,
the context of the whole passage El contexto de todo el pasaje is making a priority in people being driven to Christ. está haciendo que el hecho de que las personas lleguen a Cristo sea la prioridad. Because if it didn't accomplish all that, Porque si no lograra todo eso, then while the commands to stay in it entonces ¿para qué están los mandamientos de permanecer firmes and not to separate and so y on, no de separarse, etcétera? unless it's going to have an end result. A menos que esto tuviera un resultado final. Now, I'm not ignoring the other teachings about marriage in the Scripture. Ahora no estoy ignorando las otras enseñanzas sobre el matrimonio que hay en la Biblia. I just want to let you see from the Scriptures another perspective Solo quería que desde el punto de vista bíblico tengan otra perspectiva, that God sees marriage as a gift. que Dios ve al matrimonio como un don He says from the front end it's going to be very hard, y dice desde el principio va a ser muy duro, that many of you shouldn't be married. que muchos no deberían casarse, But if you do, when it gets hard, pero si se casan ante los momentos difíciles, don't leave. no se aparten. And I'm suggesting you that the context suggests Y yo les estoy diciendo que el contexto sugiere that the Lord, there's a sanctification process that takes place, que hay un proceso de santificación que se lleva a cabo, whether I'm married to a believer or an unbeliever. ya sea que esté casado con un creyente o con un incrédulo. And I'm saying that I believe that sanctification process Y yo digo que creo firmemente que ese proceso de santificación is that in the trouble, es que en medio de los problemas I discover that I do not know how to do marriage yo apart from descubro Christ. que yo no sé llevar adelante el matrimonio fuera de Cristo. And He drives me to Him, Él me impulsa a buscarlo a Él and I get the desire to do that which He's called me to. y to yo begin with. recibo el deseo de hacer aquello que Él me llamó a hacer. Now, I'm just a side note, I'm going to do some more work in the exegesis on this. Vamos a hacer un poco de exégesis más, pero un comentario al margen. And when I get it, I'll forward it to Raimondo, and he'll make sure that you get it. Y cuando lleguemos voy a tratar de asegurarse que ustedes lo entienden. And I would be very interested in you giving him any input, any insight you might have. Y me gustaría que ustedes también aporten algún discernimiento que tienen sobre el tema.